Bien, creo que tenemos unos pocos minutos para hacer, para permitir algunas preguntas o comentarios por parte de ustedes. Les ruego que se dirijan al ponente al cual le hacen la pregunta en particular. ¿Algún comentario? Sí, por favor. Adelante, doctor Bertán. En primer lugar, agradezco mucho la invitación de la Academia para asistir a este importante simposio. Es posible que en el comentario breve, espero que vaya a ser, esté proponiendo algunas posibles... Micrófono. Decía que es posible que en el comentario, que espero sea breve, que voy a hacer, estén mis posibles preguntas a los comentaristas que nos han hecho aprender tantas cosas hoy. Quisiera decir que pienso que dada la discutible y poca eficacia del tratamiento farmacológico, es imperativa la acción preventiva, más que curativa. Sin duda, tenemos necesidad de corregir nuestros términos y señalar que adultez mayor o edad avanzada o cuarta edad, como sugiere el doctor Alarcón, y es una referencia que nos da, hemos quedado estrechos, porque no tenemos por qué tener vergüenza los que hemos sido viejos y ahora somos ancianos de decir que hay edades que se llaman vejez y ancianidad, y que la primera edad es la gestación, nadie puede dudarlo, la segunda es la infancia, la tercera es la pubertad y o adolescencia, la cuarta es la adultez, y la quinta es la vejez, y la sexta es la ancianidad. Los parámetros no solo son biológicos, son también legales. Por lo tanto, deberíamos corregir un poco estas situaciones y referirnos a esas edades con sus normalidades y sus patologías. Quisiera también señalar que me parece que se pone mucho énfasis en las actividades coercitivas. El doctor Alarcón nos ha abierto un panorama para ocuparnos de otras cosas. Referir a los índices y actividades afectivas, sociales, y por qué no, eróticos sexuales, en estas edades en las cuales estamos llegando cada vez más y con mayor frecuencia. Yo rindo un homenaje en esta academia al doctor Gustavo Delgado Matallana, que ha cumplido 102 años y que está ofreciendo conferencias en muchos lugares. Yo quisiera señalar que el término cuidadores no debe plantearse sino en la ausencia de lo que en el Perú es, lamentablemente, no existe, la formación en gerontología. Evidentemente, al lado del psiquiatra es el psicólogo, el geriatra es geriatra, y cuando estudia gerontología lo hace, pero lo que necesitamos son gerontólogos formados en universidades, y me parece preocupante que así como en la mayoría de escuelas y facultades de medicina no se preparan neuropsicólogos, como muy bien lo ha referido la doctora, son escasos y lamentablemente, porque su participación es muy útil no solamente en el diagnóstico, sino en las técnicas de rehabilitación. Deberíamos tener gerontólogos que, a mi conocimiento, solamente se preparan en una o dos universidades y que me parece que están en extinción. Es evidente que las investigaciones neuroanatómicas me han hecho recordar al profesor Botés de Rumanía, que presentó en los años 80 un trabajo en la Federación Mundial de Neurología, precisando encontrar formaciones sinápticas en adultos, ancianos y viejos de mayores de 90 años. Por lo tanto, las capacidades de aprendizaje están ahí y deberíamos fortalecerlas y facilitarlas. Y finalmente, la edad de la vejez y la ancianidad representa para mucha gente pasividad y autismo. Y al lado del término burnout,
está el otro, que es pariente, el burnout, es decir, los problemas que se presentan por la ociosidad, por el abandono o por la sentencia de que eres viejo y ya no te puedes ocupar ni de tus nietos. Entonces, aquí hay también un problema muy importante de lo que significa la pasividad que lleva la jubilación y la falta de proyectos, de actividades para las gentes que estamos en nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Miembros de la mesa, ¿algún comentario o respuesta a los planteamientos del doctor Cáceres? Bueno, yo creo que el doctor Cáceres ha tocado tal vez uno de los aspectos más importantes que debiéramos cumplir. Es decir, el tratamiento todavía está muy lejos, ¿no? Y mientras tanto seguimos envejeciendo. Y este énfasis en lo presentado por el doctor Alarcón y en los cuidados directos, que también se ha presentado acá hacia el cuidador, probablemente sea a donde debamos llegar. Y el tema de aceptar. Mi abuela a los 90 años, yo recuerdo una vez estábamos mirando ella vivía en un tercer piso y estábamos mirando a la calle y enfrente pasaba una señora ancianita con su hija, pero caminando, ¿no? Y ella ve a la anciana que está abajo y me dice, hijo, me dice, ¿cuándo estaré yo como esa señora que está abajo? Entonces, resaltando también lo que mencionó el doctor Alarcón, este tema de que hay mucho en la mente, ¿no? Y hace poco escuché algo que no recuerdo, discúlpenme cuál será la referencia, porque escuché en un medio televisivo y decía de que vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiésemos vivido, ¿no? Y tal vez parte de la enseñanza a la población está en que vivamos como sabiendo que en algún momento vamos a ser ancianos, ¿ya? Y en algún momento vamos a vivir, vamos a morir, ¿no? Esa conciencia de que todos vamos a ser ancianos si es que llegamos a la ancianidad, ¿no? Creo que es parte de lo que debemos inculcar a las generaciones de abajo, hacerles recordar que ustedes van a estar también aquí arriba y que tenemos que hacer algo para todos estar mejor. Solo para mencionar lo que dijo el doctor, necesitamos profesionales capacitados en temas de envejecimiento, ¿no? Psicólogos, en la parte de educación, como mencionan también, para que de niños se vea que todos vamos a envejecer en algún momento y que tratemos a estas personas como quisiéramos que nos traten cuando llegamos a esta edad, ¿no? Y ver actualmente como el envejecimiento como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de realizar a veces muchas cosas que quizás quedaron pendientes, ¿no? Y tiene que haber programas también muchas veces de prejubilación para que estas personas, pues, como se ha mencionado, hay una neuroplasticidad, se siga aprendiendo más cosas que de alguna otra manera esto lo hace producible, ¿no? Y cuando uno revisa las cifras de estadística del Instituto del INEI de este año, el 48% o 51% de la población económicamente activa son las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ver el envejecimiento también como una oportunidad, ¿no? Muchas gracias. El comentario del doctor Cáceres realmente ha generado varias preguntas y reflexiones. Solamente quiero señalar dos o tres desde mi perspectiva. Una es que ciertamente los grupos de edades pueden variar y la gente que se incorpora a cada grupo también puede variar, pero en relación a la labor de prevención, prevenir cuadros neurocognitivos a cierta edad avanzada o mayor es una tarea de toda la vida. ¿Por qué lo digo? Porque hay un estudio que no sé si llegué a mencionarlo o pasé rápidamente, un estudio que demuestra que experiencias traumáticas en la infancia y en la adolescencia tienen una correlación significativa con
cuadro demencial más adelante. No digo que todos, pero hay una porción significativa de aquello. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre los miles de inmigrantes que en este momento están yendo de Centroamérica hacia Estados Unidos, con un riesgo extraordinario de su vida, de su nutrición, etc., y luego para ser expuestos a la verborrea de ciertos gobernantes en el norte, eso son experiencias traumáticas, ¿no?, que, de acuerdo a ciertos estudios, pueden traducirse más adelante en cuadros neurocognitivos. O sea, la prevención tiene que ver, la prevención de estos cuadros tiene que ver con el manejo de salud y prevención de salud a nivel general. Un punto en el que quisiera estar de acuerdo con Artidoro, pero me temo que realistamente no es posible, es la posibilidad de tener gerontólogos, un número adecuado y apropiado, es decir, especialistas. Tenemos una carencia de médicos en nuestro país y tenemos médicos concentrados en áreas urbanas. O sea, no creo que sea posible en un plazo relativamente cercano o razonable tener especialistas conocedores y a fondo de este tipo de problemas. Es por ello que hasta cierto punto se justifica el entrenamiento y la capacitación de cuidadores, ¿no?, en determinadas regiones o en determinadas zonas o para determinado tipo de subpoblaciones. Y creo que, bueno, ya lo mencionó la doctora Tello, que esta actividad de terapias tratamientos no farmacológicos va a seguir ganando terreno como labor preventiva, que se basa aún en la existencia de una neuroplasticidad demostrada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, doctora Pacheco. Muchas gracias, interesantes las conferencias. Una pregunta que tengo es sobre cómo se forman estas proteínas anormales. ¿Se tiene alguna idea de dónde puedan proceder fuera del factor genético, que de todas maneras seguramente va a tener que ver? Y la otra cosa es, la otra pregunta es para un médico que no es neurólogo, no es psiquiatra, no es psicólogo, etc. Entonces, como tal, que haya ya algún tipo de elemento diagnóstico, es decir, tablas diagnósticas, que pudiera ser el médico general o el especialista, que no es el que debería ser, que pueda orientar tempranamente que una persona puede tener estos problemas de demencia, y entonces referirlas a quien sea conociente, que puede estudiarlo mejor y prevenir, no farmacológicamente por lo que veremos ahora, sino ya como otra medida. Sí, es interesante la primera pregunta de por qué algunas personas que tienen ciertas alteraciones de las proteínas realizan la enfermedad y otros no. Si bien es cierto, la carga genética tiene que ver, mutaciones de algunas de ellas explican pocos casos y la mayoría está sin explicaciones, y esto tiene que ver con muchos términos, entre uno de los cuales es importante que la cantidad de anormalidades como proteínas de origen tau, es decir, ovillos neurofiliares y placas seniles, en un desarrollo del 50% de depósito en un cerebro de altamente instruido comparado con un cerebro de alguien que no fue a la educación primaria o menos de 4 años de educación, puede desencadenar manifestaciones mucho más tempranos en el que no fue la primaria comparado con quienes sí tienen educación superior, y eso se llama reserva cognitiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, esto entre comillas resulta siendo un factor protector, yo diría que mientras más años vas a vivir, en algún momento cuando tú tengas ya el 80% de placas seniles y ovillos neurofibrilares y la aparición de los primeros síntomas, porque ocultaste en ese 40% gracias a tu nivel cultural y académico alcanzado, alcanzas la enfermedad y tienes una vida muy corta. Es lo que le llamamos los declinadores cognitivos rápidos. Eso es lo que tiene que explicar de por qué algunos hacen la enfermedad y no todos.
Y respecto a qué hacer sobre el diagnóstico breve, es muy importante porque debemos estar preparados para que los médicos de atención primaria deben ser los primeros en detectar, y a eso nosotros estamos trabajando como las pruebas cognitivas breves. Y tenemos que involucrar que las pruebas cognitivas breves no sean solo validadas para gente que fue a la secundaria o la primaria, sino también los iletrados. Y precisamente nosotros en San Marcos estamos trabajando con encontrar algunas pruebas cognitivas breves para gente que no fue al colegio. Ahora trabajamos con RUDAS. RUDAS es una prueba australiana que va a ser validada en Perú. Ya fue validada en educación secundaria y primaria, y pronto vamos a publicar los resultados sobre una comunidad en Ventanilla que no tiene ningún tipo de educación. Pronto lo haremos también en comunidades quechuas y aymaras. Si esto no resulta, tenemos que buscar alguna estrategia, pero es importante porque estas pruebas cognitivas breves están diseñadas para que sean empleadas por el médico de atención primaria, no necesariamente por un psiquiatra, neurólogo o un geriatra o un médico especialista en otra materia relacionada. De manera que sí se está trabajando en ello, y yo creo que ese es el fin del asunto: proponer pruebas cognitivas breves para que el Estado pueda diseminarlas, y esperemos que tengan buena sensibilidad para detectar esos casos oportunamente. Lo que menciona el doctor es muy importante, pero como toda evaluación que hace un médico general o de atención primaria, es necesario una buena historia clínica, ¿no? Entonces, lamentablemente hay un grupo de adultos mayores, sobre todo los muy mayores, más de 80, que a veces todavía asisten solos a la consulta por problemas a veces de que todo el mundo ahora trabaja, ¿no? Pero la historia ahí, en lo que es básicamente la parte cognitiva, los datos lo da la persona que vive, o el cuidador que vive o acompaña, o al que ve con frecuencia, los hijos que ve con frecuencia, ¿no? Porque si el adulto mayor se queja, me estoy olvidando, lo más probable es que no tenga un deterioro cognitivo. Los datos lo da el familiar o el cuidador o el vecino, a veces van con las vecinas o la nuera, ¿no? Entonces le dicen, no doctora, ya mi suegro tiene su pensión 600 soles, cada vez se olvida la clave, ya este mes hemos cambiado 5 veces la clave de la tarjeta, ¿no? Empiezan a perder las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Entonces, y uno ve ahí un deterioro, ¿no? Van al periodo, compran y no les dan el vuelto, se olvidan del vuelto, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, y eso probablemente lo nota la persona que está más cercana. El tener esos datos en la historia clínica hacen que uno le deba hacer lo más rápido un test de screening, o derivarle a un hospital donde haya probablemente un especialista donde le puede hacer más test y completar el estudio. Pero la historia clínica es fundamental. Bien, tenemos una pregunta más, me parece. Dos. A ver, el doctor Querón. Si preguntaría demasiadas cosas. Prefiero lanzarme de frente a ofrecer un reconocimiento muy agradecido para la actividad que acabamos de estar desarrollando. Pero quiero agregar algunos puntos que creo que son de importancia, puesto que son parte de lo que estamos viviendo. Me refiero, por ejemplo, no he oído la palabra ambiente en un tema tan importante como salud. Tampoco creo haber escuchado nada relativo a sexo, cuestión bastante importante en nuestra vida. Creo también que no se ha escuchado nada sobre religión y espiritualidad. O sea, no es que sean omisiones. Yo lo que quiero hacer sentir es que hay que sentir todas estas cosas, estas palabras, estos conceptos, para tener una visión más global y completa de lo que estamos tratando. Que de eso se trata, creo yo, el cubrir la mayor parte posible del dolor humano y hacerlo desaparecer. Ahora bien, yendo a algo más concreto, yo plantearía a este grupo que repensáramos las palabras que acabo de decir y pensemos que esas son
las que más nos van a ayudar a conseguir todo lo que se ha propuesto el día de hoy. Quiero felicitar a Renato, y esto me hace recordar los momentos en que yo era su profesor, pero debo decir que estoy aprendiendo más de él, que yo creo que él puede haber aprendido de mí en el curso de todos estos años. Sea como fuere, me felicito de haber estado aquí. Quiero hacer de este día una fiesta y quiero cerrarlo con un aplauso. Muchas gracias. Creo que interpreto el sentir de la mesa al agradecer al profesor Mariano Querol, mi maestro y mi amigo, por sus palabras de cierre. Creo yo que ha tocado puntos importantes que si no se han desarrollado a fondo, evidentemente marcan la ruta de temas a discutir en cuanto a ambiente, o socioculturales, ambiental, o de religión, o en cuanto a los temas de vida sexual, religión, espiritualidad, como elementos fundamentales en el manejo de situaciones como las que estamos planteando, de trastornos neurocognitivos, sean mayores o menores, o simplemente el proceso de avance de nuestra edad y de lidiar con situaciones diversas en la vida, con el coraje, el valor, la entereza que todos quisiéramos. Creo que han sido palabras muy sentidas que ponen un cierre al simposio, y dejo entonces el evento en manos del doctor Salada.